Bienvenido a La Voz del Opositor, el canal para estudiar mientras caminas, conduces o haces cualquier labor. Si estás preparando una oposición, hay algo que conviene entender desde el principio, y es cómo está organizada la Constitución española. Muchas personas empiezan directamente a memorizar artículos, pero cuando primero entiendes la estructura, las fechas importantes y las ideas clave, después estudiar la Constitución resulta mucho más fácil. En este vídeo vamos a ver, de forma clara y sencilla, qué es la Constitución española, cuáles son sus características principales, cómo está organizada, y cuáles son las fechas y reformas más importantes que debes conocer. La Constitución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Esto significa que todas las demás leyes deben respetarla, y que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sometidos a lo que establece la Constitución. La Constitución actual es la Constitución de 1978. Y para entenderla bien, hay 4 fechas muy importantes que conviene recordar. Primero, el 31 de octubre de 1978. Ese día la Constitución fue aprobada por las Cortes Generales, en sesiones plenarias del Congreso y del Senado. Después, el 6 de diciembre de 1978. Ese día la Constitución fue ratificada por el pueblo español en referéndum. Por eso el 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución en España. Después encontramos el 27 de diciembre de 1978, cuando el rey sancionó y promulgó la Constitución ante las Cortes. Y finalmente, el 29 de diciembre de 1978, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró oficialmente en vigor. Así que recuerda esta secuencia, que es muy típica en examen. Primero, 31 de octubre, aprobada por las Cortes. Después, 6 de diciembre, ratificada por el pueblo en referéndum. Luego, 27 de diciembre, sancionada y promulgada por el rey. Y por último, 29 de diciembre, publicada en el BOE y entrada en vigor. Ahora vamos a ver las características principales de la Constitución española. La primera característica es que es una Constitución escrita. Esto significa que las normas fundamentales del Estado están recogidas en un único texto legal. Otra característica es que es una Constitución extensa. La Constitución española tiene un preámbulo, un título preliminar y 10 títulos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Otra característica importante es que es una Constitución rígida. Esto significa que no puede modificarse de forma sencilla, sino que existen procedimientos especiales para reformarla. Ahora vamos a ver cómo está organizada la Constitución española. La Constitución se divide en 2 grandes partes. La primera es la parte dogmática. Y la segunda es la parte orgánica. La parte dogmática incluye el título preliminar y el título primero. Esta parte se llama dogmática porque recoge los principios y los derechos fundamentales del sistema. Es decir, aquí encontramos cosas como los valores del Estado, los derechos fundamentales, las libertades públicas y los deberes de los ciudadanos. En otras palabras, la parte dogmática explica qué derechos tienen las personas y cuáles son los principios básicos del Estado. Después encontramos la parte orgánica de la Constitución. Esta parte va del título segundo al título 10. Se llama orgánica porque explica cómo se organiza el Estado y cómo funcionan sus instituciones. Aquí encontramos títulos dedicados a la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, el Poder Judicial, la Economía y la Hacienda, la organización territorial del Estado, el Tribunal Constitucional y finalmente la reforma de la Constitución. Es decir, si la parte dogmática explica los derechos y los principios del sistema, la parte orgánica explica cómo funciona el Estado y cómo se organizan sus instituciones. Antes de continuar con las reformas constitucionales, déjame hacer una pequeña pausa para comentarte algo. Si este formato de estudiar escuchando te está resultando útil, puedes suscribirte al canal. La idea es crear una biblioteca completa de leyes en audio, pensada especialmente para opositores, para que puedas estudiar mientras caminas, conduces o mientras haces tareas del día a día. Al suscribirte, me ayudas a ayudarte. Ahora vamos a hablar de cómo se puede reformar la Constitución. La Constitución regula este proceso en el título 10, concretamente en los artículos 167 y 168. Existen 2 procedimientos para reformar la Constitución. El procedimiento ordinario, que pertenece al artículo 167,
y el procedimiento agravado, que pertenece al artículo 168. El procedimiento ordinario se utiliza para la mayoría de reformas. En este caso, la reforma debe aprobarse por 3/5 de cada Cámara, es decir, 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado. Además, en determinados casos, puede celebrarse un referéndum si lo solicita una parte de las cámaras. El segundo procedimiento es el procedimiento agravado. Este se utiliza para reformas especialmente importantes. Por ejemplo, cuando se quiere modificar el título preliminar, el título segundo, que regula la corona, o la sección primera del capítulo segundo del título primero, donde se encuentran los derechos fundamentales. En este caso, el procedimiento es más exigente. Se necesita una mayoría de 2/3 de cada Cámara, la disolución de las Cortes, la celebración de nuevas elecciones y que las nuevas cámaras vuelvan a aprobar la reforma, también por 2/3. Además, en este procedimiento el referéndum es obligatorio. Así que recuerda esta idea para estudiar. La Constitución puede reformarse de dos formas. Procedimiento ordinario, artículo 167, con mayoría de 3/5 de cada Cámara. Y procedimiento agravado, artículo 168, con mayoría de 2/3, nuevas elecciones, y referéndum obligatorio. Por último, es interesante saber que desde la aprobación de la Constitución en 1978, la Constitución española solo se ha reformado en 3 ocasiones, y las 3 veces ha sido por procedimiento ordinario, a través del artículo 167. Esto es así hasta el momento en que se graba este vídeo, a principios de 2026. Si en el futuro se produjera alguna nueva reforma constitucional, sería necesario actualizar esta información. La primera reforma fue en 1992 y afectó al artículo 13.2, permitiendo que determinados ciudadanos extranjeros puedan votar y ser elegidos en elecciones municipales. La segunda reforma fue en 2011 y modificó el artículo 135, introduciendo el principio de estabilidad presupuestaria. Y la tercera reforma se produjo en 2024, modificando el artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad, reforzando su protección y su inclusión en la sociedad. Y con esto terminamos esta introducción general a la Constitución española. En los siguientes vídeos del canal iremos estudiando la Constitución artículo por artículo, con una lectura literal y una explicación clara y sencilla, para ayudarte a entenderla y memorizarla mejor mientras estudias escuchando. Nos escuchamos en el siguiente vídeo. La voz del opositor.